videito de hoy vamos a seguir estudiando y leyendo el libro de Romanos, y estoy leyendo la versión 2020 de Reina Valera, y vamos a seguir estudiando un poquito los pasajes a los que a mí me ha llamado más la atención. Por ejemplo, seguimos en el capítulo 1, el versículo 22 dice: profanando ser sabios se hicieron necios. Un clásico ejemplo de la necedad humana se encuentra en Isaías 44, 9, 20, donde la ingeniosidad termina en insensatez. La insensatez de la idolatría: los que modelan imagen de talla no valen nada, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos para su confusión son testigos de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién fabrica un dios o quién funde una imagen que para nada es de provecho? Todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son seres humanos. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán a una avergonzados. El herrero toma la tenaza, trabaja en las brasas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, dibuja la imagen con un punzón, la trabaja con guía y compás, le da forma humana, a semejanza de un hermoso hombre, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta un pino para que crezca con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Una parte del leño la quema en el fuego, con ella prepara un asado de carne, lo come y se sacia. Después calienta y dice: que he calentado con ese fuego. Del sobrante hace un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él y lo adora, y le ruega: líbrame porque tú eres mi Dios. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No se pone a pensar, no tiene conocimiento ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego sobre sus brasas, cocí pan, asé carne y la comí. Y haré algo abominable con lo que me quede. Me postraré delante de un tronco del árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado lo desvía para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Es muy fuerte que nosotros como seres humanos podamos llegar a crear un ídolo, ¿no? Hacer una talla de una cosa que ni sabemos que no existe. O sea, estamos haciendo ídolos de todo y son imágenes que nos creamos en nuestra mente, y muchas veces esos ídolos son los demonios. O sea, los demonios son esos ídolos. Tú estás adorando realmente a demonios. Esas imágenes que tú creas, o esas imágenes que tú dibujas, o esas imágenes que tú haces con tus manos y las moldeas, ya sean de plastilina, de barro, de bronce, de madera, de pino, de papel, de cartón, de lo que sea. Cualquier imagen que tú crees y que te hagas ídolos y que tú consagres tu vida a eso, te está alejando de Dios y te está apartando de Él. Y no solo eso, sino que te está haciendo ignorante, te está alejando de la verdadera fuente de la sabiduría. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 23. Muchos piensan que la historia de la religión se desarrolló según un modelo evolucionista. La teoría de la evolución, la de Darwin, la que todo el mundo cree de que venimos de los monos. Según esta visión, originalmente la humanidad sostuvo creencias animistas y luego evolucionó hacia el politeísmo, las deidades triviales y un solo Dios creador. De allí avanzamos hacia un indefinido monoteísmo filosófico durante la Ilustración, y en la actualidad, en la era de la ciencia, adoptamos el ateísmo.
Pero esto no concuerda con la historia primitiva de la religión. En lugar de comenzar por el politeísmo, la Biblia dice que la humanidad comenzó con el conocimiento del único Dios verdadero y luego declinó hacia el politeísmo a medida que los seres humanos se separaban de Dios y los unos de los otros. Pablo advierte que de la pérdida del conocimiento de Dios verdadero resultó en la adoración de imágenes de hombre corruptible. Incluso en la era moderna hemos visto cómo se ha adorado a algunos dictadores como si fueran un dios. Y la Biblia dice que este pecado alcanzará su culminación al final de los tiempos. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con a quién adoramos y a quién servimos. Nosotros tenemos que adorar única y exclusivamente a Dios, lo que es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 en 1. Los 3 son el mismo, pero el mismo son los 3. Entonces nosotros tenemos que tener claro en quién creemos y Dios nos manda en su palabra que no podemos hacernos ninguna imagen, ninguna semejanza, ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los mares, ni en ningún lado. Nosotros no podemos crear ninguna imagen de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado si nosotros tenemos ídolos en nuestra casa, ya sean personas, cosas, ídolos físicos o alguna situación o alguna cosa que haga que pongamos eso, antepongamos en el primer lugar a Dios. Y el único que tiene que estar en el primer lugar es Dios en nuestras vidas. Entonces, Dios es un Dios celoso, a Él no le va a gustar eso y lo que va a hacer es entregarnos a eso, si nosotros le desobedecemos. Entonces, el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por haber rechazado su verdad revelada en la creación, Dios castigó al mundo greco-romano entregándolos a las concupiscencias de sus corazones. Algo similar sucedió en la vida del rey de Israel, Acab, que se rebelaba constantemente contra Dios. Como juicio, Dios permitió que un espíritu profético mentiroso lo engañara y lo llevara a la muerte. Los antiguos estaban enredados en la idolatría politeísta y practicaban toda clase de inmoralidad en el culto a sus dioses falsos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Dios no le gusta la idolatría. Él es el Dios celoso y no quiere que haya en su lugar nadie. Ese es el resumen de estos versículos. ¿Qué pasa? Que al haber idolatría, Dios dice, como tú crees en tu Dios, pues que tu Dios te haga, que tu Dios te salve, que tu Dios te proteja y que tu Dios te cuide. Dios va a seguir siempre siendo el dueño de nuestra vida y de todo nuestro ser, de nuestra alma. Todo eso le pertenece al Espíritu, le pertenece a Dios. Entonces, Él en su misericordia, todos los días, hasta el día de tu muerte, te ha permitido y te permitirá respirar. Eso no se te puede olvidar. Creas o no creas en Dios, Dios tiene misericordia de ti y te deja todos los días vivir. Eres tú el que decide. Y cuando nosotros decidimos entregarle nuestra vida a ídolos, a otras cosas que no son Él se aparta, porque Él es así. O sea, si tú no tienes un hijo conflictivo y estás todo el día diciéndole mira, por favor, no sé qué, llegará un momento en que tú como ser humano te canses y lo dejes. Si eres cristiano seguirás en oración, pero en tus propias manos y en tu propia fuerza no podrás hacer nada más. Y así mismo Dios dice, pues nada, tú quieres eso, pues te dejo hacerlo. Él nos permite hacerlo. 24 al 27 no tienen pérdida. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vemos claramente cómo
lo que yo les digo, está pasando esto, ¿no? Como la gente se entregó a pasiones desordenadas y ya Dios dijo, hagan lo que quieran, ya los dejo. Las lesbianas y los homosexuales suelen argumentar que este versículo solo prohíbe el abuso sexual de niños. O también sostienen que el uso natural no se viola cuando quienes practican la homosexualidad son hombres y mujeres que nacen, según ellos, que nacen así, con esa tendencia. Pero Pablo afirma con claridad que el lesbianismo es contra naturaleza y la Biblia prohíbe estrictamente en otras partes toda homosexualidad. El Creador quiso que el hombre y la mujer se unieran en matrimonio. Como ya lo dije, varón y hembra los creó y este es el único matrimonio, esta es la única forma que hay para reproducirse y es la única forma que Dios estableció para el ser humano. Es la única forma de familia que existe, no hay más. Como ejemplo de la clase de perversión sexual que Pablo pudo haber tenido en mente en aquel tiempo, el emperador Nerón castró a un muchacho llamado Esporo y se casó con él. Tales pasiones vergonzosas terminaron en una retribución de vida. Entonces, si ya hay tal grado de perversidad desde antes y hoy en día hay tal grado de depravación, perversidad y que ya incluso quieren hacer normal el abuso a los niños diciendo que es otro tipo de amor. Entonces, ¿qué más nos puede esperar? Ya no puede nada sorprendernos. Ya nada nos puede sorprender ni nada porque ya todo está escrito y todo ya existía incluso antes, como dice la palabra de Dios, como en los tiempos de Noé. O sea, esto ya existía, esto no es nuevo, está volviendo a salir, pero ya existía. Entonces, yo les invito a que lean detenidamente estos pasajes y si tienen, así como yo, apuntar, subrayar, escribir, anotar, estudiar, porque es lo que realmente Dios quiere que hagamos con su palabra, que nosotros la estudiemos y la atesoremos y la hagamos nuestra. Y si no entendemos, si tú no entiendes esta palabra así tal cual en la Biblia, una Biblia normal, tú puedes tener la opción de comprar una Biblia de estudio donde te explica los versículos y tú puedes llegar a entender mejor lo que estás leyendo. Entonces es de vital importancia que aprendas a hacerlo y que busques recursos que te ayuden y te acerquen a entender y comprender más la palabra.